quieren, pues, hola, buenas noches, Dios me les bendiga a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Yo estoy segura que esta charla de esta noche va a ser de mucha bendición para sus vidas. Hoy vamos a tener una persona muy importante para mí, una persona que, voy a poner hasta una musiquita instrumental. Me gusta empezar con una musiquita. Entonces, estaba diciendo, yo estoy segura que esta noche va a ser una noche de mucha bendición. Todavía hay muchas de las chicas que se tienen que conectar, pero yo estoy segura que se van a ir ingresando. Mamá, no vayamos avanzando. La semana pasada hablamos con la pastora Ámbar sobre un tema muy importante que es cómo vamos a ir sanando nuestra alma, qué es lo que necesitamos para poder sanar el alma, qué necesitamos para poder avanzar con nuestra vida, dejando atrás cosas del pasado y tratando de ser nueva criatura, como dice la palabra, basándonos en un enfoque cristiano y basándonos también en un enfoque de lo que es psicológico, que es muy importante. Y esta semana, entonces traímos con nosotros una persona importante para mí, porque además de ser una compañera de vida, hemos caminado en muchas situaciones juntas, es la hermana de mi esposo. Por ende, es aún más bonito y más importante para mí esa persona. Otro tema es que ella es coach. Ella ya da clase de superación personal. Ella ya tiene un programa, un podcast que es muy, muy, muy bonito. Es muy interesante. Siempre traen temas a veces controversiales, pero es muy interesante. Y hoy vamos a trabajar y a conversar sobre lo que son las heridas del corazón, ¿ok? ¿Cuáles son las grietas de nuestro corazón? ¿Qué es lo que necesitamos para sanarlo? ¿Y con qué vamos a comenzar? Bueno, con lo que son las heridas de la infancia. ¿Cómo vamos a sanar nuestro niño interior? ¿Cómo podemos, a través de la sanación de nuestro niño interior, conectar con las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos, a través de esta sanación interna, conectar con las personas que nos rodean, pero también con los familiares, también en el trabajo? Eso va a ser de mucho provecho, dado que a veces esas heridas de la infancia seguimos arrastrándonos en el tiempo, mamá, no vayamos avanzando. Y eso lo que crea es conflicto y esto lo que crea es angustia y muchísimas otras cosas que me gustaría más que ella misma se... Buenas noches, Marlene, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Los demás me escuchan? Escriban sí por el grupo para saber si tengo una buena conexión. Todavía no me han dicho nada, pero por aquí se escucha muy bien. Marlene, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por esa grata bienvenida. De verdad que llega mucho a mi corazón porque tú has visto mucho del trayecto de mi vida y has estado también eh, en espacios donde entré desde otro dispositivo, Marlene, para poder Y yo entiendo que no hay problema. presentar. Ujú. Para poder presentar. Dame, dame un segundo. Entonces, como yo le estaba explicando anteriormente, a pesar de llamarse ser una persona de corta edad, en el sentido de que es una mujer joven, he aprendido muchísimas cosas de ella y me gusta mucho de que aquí a veces uno le dice muchachita vieja, en el sentido de que habemos personas que no tardamos en entrar en este mood de concientización y en este mood de querer sanar y de querer cómo tener un mejor futuro. Y sin embargo hay personas que ya llegan a esta vida con perdón, con ese deseo de superación personal, con ese deseo de crecimiento, con ese deseo. Y entonces tú la ves que son jóvenes y sin embargo ya han estudiado tanto y ya han hecho tanta cosa con su vida que uno dice, ¿y por qué yo no empecé antes? Bueno, tal vez porque andaba por el mundo perdida, ¿verdad?
Por ende, me gusta mucho poderla invitar. La invitamos el año pasado y tuvimos una charla, creo que fue en noviembre, que fue muy poderosa. Ay, Dios, perdóneme, en mi casa anda una pequeña gripe, la reprendemos en el nombre de Jesús. Estaba diciendo que la invitamos el año pasado y fue tan poderoso y fue tan productivo y muchas personas se quedaron buscándola que decidimos volver a dar lo mismo este año también. También porque con Ámbar tocamos algunos puntos y entonces sería bueno volver a elencarlos todos. Yamer, ¿te pudiste conectar? Ahora sí, Marlene, me dices si me escuchas bien, por favor. ¿Me escuchas bien? Ok, bueno, ahora sí, porque aquí es que tengo la presentación. Estaba durando mucho el WhatsApp para conectarme directamente. Bueno, Marlene, gracias por la invitación nuevamente. Como Marlene acababa de mencionar, soy coach de autoestima y bienestar. Aparte de eso, también estoy estudiando la carrera de psicología. Y Marlene, aparte de ser mi cuñada, ha sido una amiga que, aunque no todos los días estamos presentes, el cariño siempre ha estado intacto. Ella ha visto escenarios muy dolorosos en mi vida, pero que han sido de bastante transformación. Y agradezco eternamente que hoy, como tú acababas de mencionar, no, porque no inicié antes, yo creo bastante en el tiempo de Dios, yo creo bastante en que nosotros elegimos un camino, que una información o los maestros llegan a tu vida cuando tienen que llegar y que las pruebas no llegan, a veces no llegan en la vida, hay personas que deciden cuestionarse en medio de ellas, y hay otras que a cierta edad despiertan y dicen, ya yo no quiero repetir esto otra vez en mi vida, pero que cada cosa tiene un tiempo, tiene una razón y tiene un propósito. Y hoy yo no quiero solamente ser una simple coach que va a dar un mensaje de motivación, sino quiero presentarme como una humilde humana que Dios ha puesto pruebas en su camino y que todavía al sol de hoy sigue conectando con Dios para saber cuál es ese propósito que está más allá de lo que mi discernimiento puede ver, porque un versículo que yo llevo siempre conmigo es en Isaías que dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos. A veces nosotros creemos que tenemos la respuesta en nuestras manos, sin embargo, el propósito de Dios es mucho más amplio del que nosotros podemos ver. Y a veces mucho más colectivo, porque a veces pensamos que es un propósito solamente para que nosotros podamos crecer. Pero cuando Dios tiene propósito con algo, es un propósito colectivo, es un propósito que a ti hoy te puede afectar y sufrir como persona, pero mañana el resultado y el fruto que Él te va a dejar va a bendecir no solamente a ti, sino a tu familia, amigos y a veces hasta millones de personas que con un testimonio puede llegar a salvar una vida, a dar esperanza, porque como hoy está el mundo y como somos humanos, donde la vida a veces se vuelve un poco agria de por sí, tener una palabra de fe y de esperanza es muy importante para continuar en el camino, para no desvanecer, para que aunque haya días donde nos sintamos un poco cansados, podamos decir, voy a volver y voy a seguir adelante. Yo sé que hay un propósito para mí porque como humana he tenido días donde digo, este no es el camino. He cuestionado si realmente es lo que Dios tiene para mí, pero cada vez que llega una palabra de aliento, que hago este tipo de charlas, que conecto impactando una vida, me doy cuenta que Ay, el Carlos, propósito es estamos en más una prueba. grande que el que yo creo que el propósito es más grande que el que yo creo. Hay una persona que tiene el micrófono. Ay, Ah, ya que. Sí. Bueno, Marlenis, yo creo que déjame ver para poner la presentación. Dice el anfitrión no permite. Permíteme compartir, por favor. Ay, sí, perdóname, perdóname. Me dicen si pueden ver.
Se Ahí ve muy dime, bien. sí, ok. Déjame ver si puedo poner. Las grietas del corazón. Marlene, tú estabas comentando que la pastora estaba hablando de cómo sanar el alma y realmente yo creo fielmente que somos una entidad, no solamente somos mente y cuerpo, sino que somos mente, cuerpo, espíritu y que cada cosa que nosotros sembremos día a día debe de ser para alimentar el espíritu, para alimentar el cuerpo, que Dios dice que es el templo que va a aportar nuestra alma, y para alimentar la mente, ¿verdad? De todos esos patrones, creencias, pensamientos intrusivos que entran dentro de nosotros. Y ya tú habías dicho que vamos a hablar de lo que era niño interior. ¿A qué le llamamos niño interior? El niño interior en el área psicológica le llamamos a la parte emocional y vulnerable de nuestra psique, esta que guarda las experiencias y recuerdos vividos durante nuestra infancia. Se forman principalmente en los primeros años de nuestra vida, entre 1 a los 7 años. De hecho, hay estudios que confirman que desde antes, desde que nosotros entramos al vientre de nuestra madre, las creencias y los sentimientos que la madre tiende a experimentar, el niño lo va sintiendo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos de 1 a 7 años, nosotros producimos lo que se llama la sinapsis, que es la conexión neuronal. En todas estas conexiones neuronales son lo que se llama, donde formamos la creencia. Es donde se forma la base de lo que nosotros vamos a hacer como personas mañana. Por eso es que a veces inconscientemente hacemos cosas, decimos cosas o tenemos creencias que están tan arraigadas a nosotros que no sabemos de dónde vienen y que posiblemente estamos repitiendo patrones. Y hoy yo no solamente quiero que veamos de dónde vienen esos patrones, pero que también no veamos a papá y a mamá como verdugos, sino que ellos simplemente fueron humanos que también tuvieron un niño interior. Porque cuando hablamos de niño interior, automáticamente hablamos de las creencias que papá y mamá, abuelo, tío nos heredaron que hoy nos no funcionan. Pero también papá y mamá y quizás hicieron su mejor esfuerzo y algo hicieron bien, que quizás hoy estás mejor o estás en una mejor posición que la que tuvo tu mamá y tu papá a la edad que tú tienes. Eso es algo que a mí me gusta mucho recalcar porque yo digo, algo mi mamá hizo bien que yo hoy puedo quizás estar en casa, en una casa con más comodidades que la que ella tuvo a mi edad. Entonces, siempre nos enfocamos en lo que no funcionó, en lo negativo, en que papá y mamá nos hirieron, pero hay que entender que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron por lo que tuvieron. Entonces, le decía que de 1 a 7 años se forma lo que es hay una sinapsis que todos la tenemos a lo largo de la vida. La sinapsis es la conexión neuronal que tenemos y esas conexiones neuronales van formando creencias, hábitos y todo lo que somos. ¿Qué sucede? Que de 1 a 7 años la sinapsis es muchísimo más veloz que la de una persona adulta. Por eso es que a veces es tan difícil desarraigar todas esas creencias, hábitos e identidad que tenemos nosotros desde que fuimos niños. Los niños aprenden muy rápido. Los niños, al tener esa capacidad de conexión neuronal mucho más desarrollada que un adulto, por eso es que hay que tener mucha cuenta porque lo que dicen por ahí es cierto, los niños son una esponja, todo lo absorben. Entonces, si yo vivía en un hogar donde se hablaba de dinero a nivel de escasez, quizás hoy yo tenga temas de dinero. Si yo vivía en un hogar donde mi papá y mi mamá peleaban constantemente o no sabían relacionarse de una manera sana, pues voy eligiendo relaciones que no son funcionales para mi vida a nivel automático, porque es lo único que tengo como referencia de lo que es una relación.
Entonces, qué difícil realmente comenzar a desmontar todas esas creencias. Se lo digo por experiencia, o sea, años de terapia y aún así es a veces difícil desmontar ciertas creencias que a veces tú sabes que están ahí. Creencias y cosas que tú dices, es que esto no le hace bien a mi vida, sin embargo, a veces es tan difícil conectar con nuestro niño interior, porque el crecimiento personal banal que se rondea por las redes es como que deja de hacer esto, deja de hacer aquello, sal del autosabotaje. Y el autosabotaje va muchísimo más allá que solamente romper con una creencia y cambiar un hábito, sino conectar con esa parte de nosotros que se sintió vulnerable en un momento, que comenzó a guardar todas esas experiencias y comenzar a desmontar todo eso que nosotros creemos que somos, pero que realmente no somos. Es como yo y a un mentor que tengo que se llama Mario Alonso Puy. Él decía, si yo creo que soy un pollo toda mi vida, aunque sea un águila, voy a vivir como un pollo. Y él decía que nosotros todavía no sabemos el gran poder que poseemos y que vivimos con muchísimas creencias que nos quitan ese potencial de crear, un potencial divino que es dado por Dios. Entonces, entre los 1 y los 7 años se conservan los momentos de alegría, también de trauma, y es la parte de nosotros, la fuente de nuestra espontaneidad, creatividad, capacidad de sentir profundamente, pero también es donde se quedan esas heridas emocionales no resueltas. Todas esas heridas que hoy nos mantienen atados están en nuestra psique, de hecho, están en nuestro cuerpo emocional registrada todos los traumas todos los momentos que hemos pasado que han sido traumáticos. Y cada vez que nosotros estamos en calma, no sé a quién le pasa aquí, pero hay veces que cuando tú vives tanto tiempo en supervivencia, en tener que buscar dinero, en salir de echar hacia adelante a tu familia, en salir de una relación tóxica, o sea, y más como hoy está el mundo, ¿verdad? En esa supervivencia, en una sociedad que nos mantiene enfermos. Cuando llegan esos momentos de calma y silencio, se siente tan extraño que no sabemos cómo se siente como un vacío, como que qué está pasando, o si estoy bien, estoy pensando en lo que va a estar mal mañana, o es que se aproxima algo, o estoy en el ojo del huracán. No sé a quién le pasa eso, pueden ir escribiéndome por el chat, pero muchas personas eh, tienden, cuando se acostumbraron a vivir en tanto caos, sobre todo cuando somos niños, que es lo familiar para nosotros. Si para ti lo familiar era eh, dar de más, estar agotada para que los otros te validaran, para sentirte productiva, si para ti el amor era sacrificio, abandonarte, abandonar tus sueños para salvar una relación, o simplemente estar incondicionalmente para el otro sin importar cómo tú te sientas. Todo eso es lo familiar para ti. Cuando venga algo que es diferente, te va a causar miedo, porque eso es lo que es familiar para ti. He escuchado hasta mujeres que están tan acostumbradas en tener una relación tóxica, en tener una relación de pleito, en tener una relación donde se levantan la mano, donde se gritan, donde se faltan el respeto, que en el momento que salen de esa relación y llegan a una relación sana, a una relación donde el hombre no la cuestiona tanto, a una relación donde tiene más libertad, se siente extraña y casi siempre repite el mismo patrón. Vuelve de nuevo a Okay. buscar una pareja tóxica y agresiva simplemente porque con quien estaba la tranquilidad era muy tranquilo. Y inclusive entre los dominicanos pasa seguido, no, lo que pasa es que el tipo era demasiado buena gente para mí. Y a mí lo que me gustan los tigres. No, no es que te gusten los tigres, es que te acostumbraste a un patrón tóxico y no supiste sanar. Eso pasa muchísimas veces. O también cuando tú estabas hablando de pensamientos limitantes, cuando por ejemplo vives en un lugar de carencia, donde falta dinero, donde estás acostumbrada a tener que josear, en el momento que te acomodas y que tienes una vida cómoda, no logras soltar.
y entonces te vuelves adicto al trabajo, te vuelves adicto a tener que buscar porque no estás acostumbrado a estar en tranquilidad. Eso a mí, por ejemplo, me llegaba a pasar muchísimo. Ahora estoy soltando un poco más, pero llegó un momento en mi vida donde yo no era capaz de sentarme a descansar o lo que sea sin tener un celular en la mano en modo productivo. Entonces eso también es un patrón que hay que desmantelar. Efectivamente, y también pasa que es eso, ¿quién soy si no soy productivo? Porque baso mi identidad en la productividad, en lo que produzco, en lo que los demás pueden ver de mí, baso lo valioso que soy a través de lo que yo hago. Entonces, ¿quién soy cuando no hago nada? Entonces, vienen esos silencios, vienen esas heridas, porque regularmente cuando hay mucho dolor dentro de nosotros, buscamos cosas como tapar ese dolor, ya sea en el trabajo, ya sea con la comida, ya sea con relaciones disfuncionales, con lo realmente conocido, porque estar en silencio, estar en calma y que aparezcan todas esas sombras que están ahí, que nunca trataste, todas esas cosas que sí te dolieron, todas esas cosas que te dijeron de niño que hoy en día tú traes y que sí te duelen. O sea, son cosas que a veces no tenemos que hacerlo solo porque se siente muy difícil, muy pesado cargar con eso. Se siente pesado yo tener siempre que estar ocupada porque cuando no estoy ocupada se genera una sensación extraña, una sensación de vacío, una sensación de nostalgia, de tristeza. O sea, ¿quién soy cuando no estoy produciendo? ¿Quién me quiere cuando yo no estoy produciendo? ¿Cómo me ven los demás? Entonces, realmente todo lo que hoy somos, si no lo cuestionamos, ¿cómo sabemos si es de nosotros, si es heredado? Sanar el niño interior significa reconectar con esas emociones que en algún momento reprimimos y darle espacio a esa nueva versión de nosotros mismos que necesita ser escuchada, comprendida y aceptada sin juicio. Este proceso nos permite soltar patrones inconscientes y vivir desde un lugar más auténtico, en compasión y en libertad emocional. Realmente, como tú misma decías, Marlene, hay muchas personas que también tienen ese miedo de volver a la carencia. O sea, hay un juego de fe, hay un juego de fe ahí y si yo no produzco tanto y luego me quedo aquí, ¿quién me va a proveer? Porque no todos tienen una infancia privilegiada y lastimosamente hay veces que desde muy jóvenes tenemos que producir o para mantener a otro, para mantenerlo a nosotros mismos y no nos permitimos como adolescentes o jóvenes eh, comenzar a reconectar, sino como que esas personas que tuvieron que madurar muy rápido tienen ese miedo de, y si yo no produzco o no me sostengo, ¿quién lo va a hacer? Porque no tuve quien lo hiciera en un momento. Y quiero decirle como humana que no, sanar no es algo bonito, que pasar el proceso, que cuestionarse no es algo que sea cómodo. Creo que Jesús fue la mayor muestra de eso cuando Llame mi sabía. amor, silenciame a Digna. O Digna, si me escuchas, por fin, pon el micrófono en silencio. Yo tengo Entonces, Jesús fue una gran muestra que aún sabiendo que él iba a resucitar y que sabía que lo iban a crucificar también, aún así pasó ansiedad, pasó dolor, porque para mí Jesús es el gran maestro, porque habla aún de la fe, aún sabiendo que sí, que vamos a pasar proceso, porque Él no nos promete una gloria sin proceso. Y sanar el niño interior o con reconectar con él no significa que ya tú te vas a levantar un día o que vas a hacer muchísima terapia y ya y no te va a doler más. Por eso dije, yo no quiero ser una coach tradicional, sí, va a haber cosas que te van a doler. De hecho, va a haber silencios que van a pesar en tu vida, va a haber palabras que quizás no dijiste, va a haber emociones que tú no vas a saber cómo ponerle un nombre, cómo navegarlas. Pero yo creo que lo único que te puede sostener en ese momento es la fe
de saber que hay algo más grande que tú que te permitió ese proceso y que ese proceso tiene un propósito. Y darle espacio para conocerte, para soltar lo que no te funciona, para ser compasivo contigo, para saber que aunque haya cosas que quizás sigues eligiendo y que no funcionan, pero que en medio del proceso sea compasivo contigo. Yo creo que esa aguja que cuando viene a ver me la pongo. para cerrarle el micrófono. Por favor, Eliberta, cierra el micrófono. Entonces, ok. Vamos a ver. ¿Cuál es la importancia de sanar a tu niño interior? Lo primero que nosotros a la hora de darle espacio a ese mundo interno es liberar patrones inconscientes repetitivos. Como Marlene estaba diciendo, ese típico ejemplo que vemos mucho es una persona conoce a alguien, tuvo toda su vida en relaciones tóxicas, fue sus referencias durante toda su vida, conoce a alguien que no tiene ese mismo tipo de patrones, que genera paz, pero la paz no es conocido para ella o para él. Entonces, se sabotea y luego elige otra relación donde se mantiene en el mismo patrón disfuncional, porque es lo familiar. Entonces, cuando nosotros nos damos ese espacio de cuestionar si esto realmente no hace bien, ¿por qué yo lo estoy eligiendo? Entonces, comenzar a ser consciente de todos esos patrones que nosotros tenemos, la reconexión con la autenticidad y la creatividad. O sea, muchas personas, sobre todo hoy en día, con el tema de las redes sociales y del bombardeo que recibimos de cómo debemos ser, de cuál es el perfil de éxito, se nos olvida quiénes somos, lo que realmente queremos, porque el éxito va a depender mucho del criterio de cada persona. Sin embargo, el éxito y la felicidad se está volviendo un solo criterio, como que tengo que ser una persona emprendedora, productiva, levantarme a las 5 de la mañana, estar casado, esto y aquello. Entonces, realmente el verdadero éxito lo define la paz, la conexión espiritual que tú tengas, lo que tú entiendas que sea éxito para ti y sanar relaciones presentes. A través de nosotros estar conscientes de lo que nosotros somos y de los patrones inconscientes que repetimos, podemos ver qué tipo de relaciones en nuestro presente vamos a sanar. Posiblemente la relación de pareja que tú tengas hoy en día sea una buena relación de pareja y por estar inconsciente, repitiendo patrones, has lacerado o se ha lacerado de ambas partes mucho la relación de pareja. Sanar relaciones en el presente también con tus hijos, romper la cadena de patrones, no pasar todas las cosas que quizás creencias limitantes que tú viviste, que te ha costado tanto, atravesar, romperla y no pasársela a tus hijos, mejorar la autoestima, sabiendo que la autoestima es la valía propia y percepción que tenemos de nosotros mismos. Volver a conectar con quien siempre quisiste ser. Ese niño que siempre estuvo ahí, que sabe cuáles son sus dones naturales, cuáles son esos dones que Dios le dio, que son parte de él, pero quizás como hoy en día está tan dormido, está tan envuelto en la rutina, se ha olvidado de quién quiso ser, de cuáles son esas cosas que lo motivan, que lo llenan y que lo hacen sentir pleno. ¿Sabe, Yamer? ¿Sabe, Yamer? Muy bonito lo que tú estás diciendo, porque alguien estaba comentando en los mensajes que hoy en día se ha vendido un éxito tóxico, un éxito que al final lo que te lleva a estresarte más. ¿Por qué? Porque así como decía esa persona, sientes que tienes que ser perfecta en todo, porque las redes sociales te venden una vida de perfección, te venden una vida que como mujer tú tienes que estar empoderada, que como mujer tú tienes que verte bien, que como mujer tú tienes que andar maquillada, peinada, bonita, tener el esposo perfecto, llevar a tus hijos al colegio, buscar los hijos del colegio, hacer tarea con ellos, pero también al final tienes que tener éxito también en el mundo, no solo en tu casa. Antes tal vez la vida era más fácil, por así decir, porque la mujer tenía su rol en la casa solamente y se acababa ahí. No era fácil, era como para decir, ¿verdad? Sino que estaba bien definido.
Ahora nosotras somos todólogas. Ahora nosotras queremos andar en tacones, queremos andar bonita, maquillaje, preciosa y todo lo demás, pero necesitamos tener una carrera, necesitamos ser ama de casa, necesitamos saber cocinar, necesitamos un sinnúmero de cosas y eso lo que hace es al final estresarnos. En, hace unos años me di cuenta que el éxito para mí era poderme despertar por la mañana con mis hijos y poder cambiarlos para ir al colegio y poder cuando yo llegara a la casa no estar tan cansada para poder tener un tiempo para ayudar a mis niños a hacer tarea. Sentía que el éxito para mí era decir, esta tarde yo no voy a ir para el trabajo porque esta tarde me la quiero pasar con mis niños. Yo hoy cogí la mañana y el principio de la tarde y me fui para una piscina con los niños y con mi esposo. Ahí duramos 2 horas maravillosas y desde ahí me fui para el trabajo nuevamente y mira, esa es la hora que hay y todavía estamos aquí. Pero para mí eso es éxito. El éxito de yo poder decir, voy a coger 2 horas, voy a coger 3 horas y la voy a pasar con mi familia. Tal vez para, no sé, María, el éxito sea montarse en un avión y andar de viaje en viaje y conocer el mundo. Y trabajar en un trabajo que tal vez no le guste mucho, pero que le da suficiente para ella poderse dedicar ese tiempo de viaje. Eso también es éxito. O a otra persona, el éxito es estar en teatro. Yo vi un video que me gustó mucho donde decía que esa persona, por ejemplo, tenía un trabajo muy rutinario, pero para ella el éxito era el tiempo que ella le dedicaba al teatro, que no era su profesión, no lo hacía con el fin de volverse famosa en el teatro, solo lo hacía con el fin porque me gusta y porque me hace sentir bien. Entonces creo que el éxito también es ese me gusta y me hace sentir bien, que es lo que me gusta y me hace sentir bien. Ahora bien, si también me pagan por hacerlo, por ejemplo, mi trabajo, a mí me pagan por hacer mi trabajo y a mí me encanta mi trabajo, pero si no fuese así, entonces si tu trabajo no es lo que te va a dar el éxito y el éxito para ti es salir a nadar, por ejemplo, porque te gusta la natación, o ir a hacer karaoke porque te gusta cantar, entonces llegar a tener ese espacio para poder hacer eso. Y sin embargo, como decían aquí nuevamente, no venden este estereotipo de mujer perfecta, de mujer que tiene que hacerlo todo, y no podemos dejarnos engañar del mundo, tenemos que ser auténticas. Tú hablas de tantas cosas maravillosas y primero comenzaste con eso de la mujer. O sea, ¿qué significa hoy ser mujer? Ser mujer significa que tengo que estar arreglada porque entre nosotras mismas nos cuestionamos si no estamos arregladas. Si el signo de vejez es un signo de valía, que nos quita la valía. O sea, si nos vemos viejas ya no somos tan competentes, ya no somos tan valiosas, porque aparte de ser profesional, aparte de ser tenemos que ser femeninas, tenemos que ser mujeres femeninas, profesionales, hermosas, elegantes, competentes. Entonces, se ha, se ha distorsionado tanto lo que es ser mujer que yo creo que a mí se me hizo muy difícil conectar con lo que verdaderamente era ser mujer para mí, porque crecí en un mundo y me rodeé y entré muy rápido en un mundo profesional, donde para mí ser mujer era tener tu vida resuelta, ser, alzar la voz, pero no tanto. O sea, tener que cuidarme de los comentarios, pero a la vez trascender los comentarios para ir detrás de mis sueños. Estar en un peso X porque ese es el peso que representa que yo estoy bien. Y si no es así, tengo que hacerme este arreglo, esconderme, dibujarme tanto. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado con ser mujer perfecta? Y algo que tú mencionas también, que va mucho con el propósito, con el sentido de la vida, que está muy ligado al éxito, es eso. ¿Qué es lo que le da ese sentido a mi vida? ¿Qué es lo que le da esa parte de mi vida que, ok, yo estoy aquí y hay cosas que para mí son cotidianas, pero que dentro de esa cotidianidad, esto me hace sentir tan bien, tan feliz, tan pleno? Entonces, ese sentido, ese volver a conectar con quien siempre quise ser, posiblemente esa persona que era de teatro siempre tuvo esas ganas de actuar desde muy niño. Sin embargo, hay muchas personas que su rutina o el estoy viejo o no tengo tiempo de eso o ya no me van a pagar por eso porque todo lo relacionamos con productividad y dinero. Si no me produce dinero, pues no es rentable. Entonces, ¿qué cosas yo estoy dejando de hacer hoy en mi vida? Quizá hornear galletas para llevar al trabajo. Quizá ese tiempo que yo me tome para hornear galletas y darle en el trabajo sea lo que le dé parte de sentido a mi día, porque es
mi vida, pero viviéndola un día a la vez, porque yo no tengo certeza de lo que va a pasar mañana. Entonces, a veces nosotros nos proyectamos, y que también he estado ahí, con hacer ese vision board, con visualizarme de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Y Dios es tan maravilloso porque a cada quien prueba de una manera diferente, que realmente hay cosas que Dios te cambia los caminos. A mí me ha cambiado mucho los caminos. O sea, yo cuando tenía 18 años, antes de mi papá morir, yo tenía una visión totalmente diferente de cómo iba a ser mi vida después que mi papá murió. Lo mismo pasó cuando me separé de mi mamá porque se fue a Estados Unidos. Entonces, como que a veces tú crees que tú tienes como ese plan perfecto de que mi vida tiene que ser así, así, así. Entonces, luego viene Dios y te dice, ok, ese plan está muy maravilloso, pero yo tengo otro para ti. Yo tengo otro para ti totalmente diferente y tú estás súper entusiasmado, pero más adelante tú te das cuenta, aunque esas puertas se te cierren en la cara, te duelen muchísimo, ¿eh? Porque duelen mucho, porque tú cuestionas a Dios, pero tú dices, pero es que yo me preparé tanto para esto, pero es que yo sentía que era esto, pero es que yo sentía que era él, pero es que yo sentía que ese era mi trabajo, pero es que yo sentía que sí, pero luego tú te das cuenta de que no, y que Dios te salvó de ese no. Y a las personas que están en ese no o que están en ese espacio, porque luego a veces Dios no te da el sí de una vez, sino que a veces te quedas como en ese espacio del vacío. Ya yo no estoy en ese drama, en ese dolor, pero todavía yo no estoy en la tierra prometida. Marlene, y hoy yo quiero decir lo importante que es ese espacio, porque lo que tú hagas en ese camino al desierto va a depender si tú vas a durar 40 días o 40 años. Eso va a depender en ese espacio porque es tan difícil, porque el vacío, el no saber, ok, Dios, yo sé que tú me quitaste esto porque no era para mí, entonces ahora, ¿qué sí es para mí? Y en el fondo, dentro de ti, tú sabes que hay algo bueno para ti, tú lo sientes, pero no es el tiempo. Entonces, en ese tiempo, ¿tú qué comienzas a hacer? A comenzar a repetir los patrones inconscientes, a comenzar otra vez a caer en las relaciones tóxicas, a caer en la promiscuidad, a caer en el alcohol, a caer en todas esas cosas que no edifican la carne y que el mundo constantemente te bombardea a que tú le des a la carne, no al espíritu. Y cuando tú alimentas tu espíritu, es tan retador porque tú dices, ok, yo sé que hay cosas que yo no voy a hacer porque no le hacen bien a mi vida y porque Dios tiene otro propósito conmigo, pero en ese proceso donde tú no ves el resultado, ahí es duro, porque tú no estás viendo el resultado. Y la mente te hace, o sea, hay que reconfigurar nuestra mente para nosotros adaptar la mente a que estoy pasando un proceso, pero es por un propósito. Porque realmente el cerebro busca supervivencia. Entonces, como el cerebro busca sobrevivir y lo que es sobrevivir es lo conocido, entonces yo vuelvo otra vez a lo mismo. Me dejé de esa relación de pareja, pero vuelvo con él, aunque yo sé que no es ahí, pero es lo conocido. Porque ese vacío que se siente, ese espacio vacío, yo sé que quizás Dios quiere que yo emprenda en mi cosa de galletas, pero yo vuelvo a emplearme a un ambiente tóxico porque es muy difícil para mí emprender, porque yo no puedo sentir el vacío, yo no puedo sentir la incertidumbre. Entonces, la fe y el compromiso que tú tengas en el desierto va a determinar si van a ser 40 días o 40 años. Y yo sé que es difícil. O sea, yo se lo estoy diciendo como humana, yo no se lo estoy diciendo como alguien que lo leyó en un libro, no, yo sé que es difícil atravesar un proceso y estar en ese vacío donde quizás estás en calma, pero tú ni siquiera sabes cómo es estar en calma. Tú ni siquiera sabes cómo es no estar produciendo. Porque la calma te genera ansiedad. Porque Exacto. tú te acostumbras a estar en el medio del brete, de los problemas, de la turbulencia muchas veces. Y entonces eso te genera ansiedad también. Y es lo que tú estabas diciendo, y regresas a patrones tóxicos a pesar de estar tal vez en un lugar tranquilo y de calma. Maravilloso, maravilloso.
Y eso depende mucho de los 40 días o de los 40 años en el desierto. Entonces, yo quiero traerle este espacio para que se den cuenta de en qué momento de mi vida estoy, cuáles son esos patrones en mi vida que me tienen estancado y que son tan difíciles de salir de ahí y que todos, porque yo sé que aquí, pero ni siquiera Jesucristo estuvo a salvo de prueba porque todos sabemos todo lo que él pasó. Entonces, yo sé que todos aquí hemos pasado procesos y que nos desesperamos en el proceso y que queremos hacer como Moisés y darle durísimo a la roca porque no bota agua, pero ese vacío, ese espacio donde Dios te tiene, en ese silencio, es que comienzan a aparecer esas cosas que vamos a sanar. Yo he estado estudiando donde dice que tu realidad la crea tu sistema nervioso, no solo la mente. El sistema nervioso, los traumas que nosotros hemos adquirido a través del tiempo están registrados en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona que sufre de abuso físico o abuso sexual, esos traumas se quedan registrados en su cuerpo, no solamente en su mente, porque como había mencionado, somos mente, cuerpo y espíritu. Sucede que si tu sistema nervioso está acostumbrado a estar en alerta, para crear una realidad distinta, una realidad donde tú veas, tú elijas la paz por encima del caos, tú tienes que regular ese sistema nervioso. Tú tienes que comenzar a desconfigurar todo lo que es caos. ¿Y cómo yo desconfiguro lo que es caos? Relacionándome con la calma. ¿Y cómo yo me relaciono con la calma? Cuando yo estoy en silencio, cuando yo estoy en calma, a pesar de que es muy incómodo, porque no estoy produciendo, porque no estoy siendo la persona productiva, entonces entrar en ese espacio, a comenzar a sentir, ok, en este proceso Dios tiene un propósito para mí. En este proceso creo que la fe de que yo estoy aquí hoy, pero mañana yo estoy segura que Dios va a hacer algo en mi vida maravilloso. Quizás no tengo la certeza de lo que es, pero es la fe lo que te levanta de los momentos de crisis. A mí, en lo único que me ha salvado de la crisis, donde yo no veo una gota de luz, es la fe. La fe de que es parte del proceso y que mañana, como dice Carol G, mañana será bonito. Entonces, ¿cómo conecto con ese niño interior? La profeta Carol G. Mañana será bonito. Ay, Dios mío. ¿Cómo conectar con tu niño interior? Aparte de hacer un espacio para reconectar con tus emociones, hoy reconoce y valida tus emociones actuales. A veces no necesariamente, hay muchas personas que no recuerdan ni siquiera su infancia y es el cerebro que te protege del trauma porque te dolió tanto que te protege, pero no significa que no sufriste o que no te dolió, sino que simplemente lo esconde a nivel inconsciente, pero está ahí y es más difícil porque tú sigues repitiendo patrones sin darte cuenta y sin recordar nada. Pero hoy, ¿cómo tú te puedes dar cuenta? Con las emociones que tú tienes actuales. ¿Cómo? Cuando alguien te hace sentir rechazo, o sea, un jefe que no validó tu trabajo, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente el rechazo en tu cuerpo, en tu ser? ¿Cómo se siente? Se siente un hormigueo, un dolor en el pecho, un hormigueo, se siente cabizbajo, esa tristeza, el no soy suficiente. ¿Cuáles son esas creencias que llegan cuando alguien te rechaza? No soy suficiente, no soy valioso. Entonces, desde ahí, o sea, yo siempre recomiendo y siempre ando con eso. Yo siempre tengo un cuaderno donde escribo cosas que siento, pero no entiendo, porque no tienes que entender exactamente las emociones, porque lamentablemente a nadie nos dan un taller de emociones, pero cómo se sienten en tu cuerpo. Entonces, desde ahí tú vas viendo cuáles son esas creencias que están en mí. A mí me gusta mucho decir y aplicarlo para mí. A mí nadie me hace nada. Las personas hacen y yo interpreto según las heridas que tengo. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta cuáles son mis heridas? Conectando con las emociones que yo tengo actuales. Entonces, crea espacio de silencio y de reflexión.
Cuando lleguen esas emociones, crea un espacio de silencio, escribe, reflexiona cómo se siente, qué mensaje quisiera decirme. ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí que no era suficiente? ¿Quién fue que me inyectó esa creencia? Quizás alguien dentro de mi entorno cuando era niño, cuando venía creciendo, cuando era adolescente, me hizo sentir que no era suficiente. Una experiencia X en mi vida me hizo sentir que no era capaz, que no era suficiente. Tercero, haz las cosas que amabas cuando eras niño. Esas cosas que parecen muy insignificantes, pero que son sumamente poderosas. O sea, en sesiones de coaching, cuando trabajamos la autoestima, a veces estamos buscando esas barreras que nos mantienen estancados, y a veces con hacer cosas que amábamos cuando éramos niños, comienzan a conectar con ese propósito, con esos dones, con ese, ok, estas son las barreras que me mantienen bloqueado. 4, recuerda momentos importantes de tu infancia que te hacían sentir pleno. Y agregándole a esto que estuve hablando con una psicóloga en estos días, recuerda a quién tú le agradabas por lo que tú eras y quédate con eso. O sea, alguien en tu infancia, ya sea en la escuela, ya sea una abuela, ya sea un primo, un amigo, a alguien tú le agradabas y tú te sentías completamente pleno, tú completamente genuino con esa persona, y quédate con ese sí. Y cada vez que tú sientas rechazo por algo de ti mismo, recuerda ese sí. Recuerda que no tienes que ser perfecto para ser amado. Y quédate como con ese sí que te hacía sentir pleno. Rodéate de personas y entornos que fomenten tu autenticidad. Esa es la última, pero no significa que sea la menos importante, porque las personas y el entorno o edifican o destruyen, no más de ahí. El entorno que tú tienes o te sana o te enferma. Si tú tienes amistades que constantemente viven lacerando tu autoestima, va a ser difícil que tú conectes con ese poder personal que tú tienes. Porque si vivimos en un entorno donde quien dice ser tu amiga hace comentario pasivo-agresivo sobre lo que tú eres, sobre tu cuerpo, sobre tu persona, es imposible nosotros poder conectar y sanar con lo que nosotros somos. Entonces, rodearte con personas que activen que activen el amor, no tu supervivencia, es muy importante. Y por último, no menos importante, ir a terapia, que me faltó ahí. Ahora, eso de las amistades, creo que es un punto extremadamente importante porque a veces creemos que la persona que está al lado tuyo es tu amiga y sin embargo, no todo el que uno conoce es nuestro amigo, a veces son conocidos, a veces son amigos de tu esposo o amigo de una amiga, pero no son tus amigos. Y hay que tener mucho cuidado hasta con lo que llamamos ser amigos, a veces sin querer por sus actitudes o por su forma de ser te lastiman. Yo tengo una amiga que quiero mucho que ella tiene una forma de expresarse muy peculiar, por así decir. Ella siempre es como un sarcasmo que ella tiene que es dañino. Es un sarcasmo dañino que cuando dice las cosas sin pensar hace sentir mal a la gente. Y, y a ser bastante cercana, llegó un momento donde yo le dije, ¿sabes qué, fulana? Esto yo no lo acepto, esto no me gusta, no te estás comportando de la forma correcta por tal y tal motivo y porque siento que lo haces sin querer y entiendo que deberías concientizarte sobre lo que haces. Y se lo dije desde el amor, justo porque era una persona que yo amo mucho. Y entonces ella comenzó como a darse cuenta y me dijo, ¿sabes qué, Marlene? Sí, me he dado cuenta que a veces digo cosas y la persona le veo la expresión de la cara de que no le agradó y para mí era un chiste. Y le digo, el problema es que lo que para ti era un chiste, a veces toca heridas que para la otra persona no están sanadas. Yo por ejemplo, cuando era chiquita, yo era gordita, muy gordita. Y ustedes me ven que soy flaquita y duré la mayoría de mi vida estuve flaquita. Pero cuando era chiquita yo era gordita. Entonces, todavía llegó un momento de mi vida, después que yo tuve a Mateito,
que es el último bebé, que a mí me acostaron y yo tuve que pasar muchos meses acostada. Y el hecho de subir de peso me afectó tanto que obviamente cuando alguien me decía un comentario yo me sentía mal. Me sentía mal porque no podía comenzar a hacer ejercicio de una vez, porque después que tú das salud, lamentablemente el caso, volvemos a lo nuevo, el mundo no requiere que tú seas madre recién parida, pero que tú seas hermosa, que tú tengas pestañas puestas, que tú te maquilles, que tú estés flaca. Y sin embargo, yo no estaba así, todo lo contrario, e inclusive me sentía muy deprimida. Y un día salgo a una actividad y me puse un vestido un poquito más marcado, por así decir, yo me sentía muy linda. Y cuando llego, la susodista amiga me dice, oh, wow, tú pareces un pastel envuelto. Entonces, yo que me sentía tan bonita al decirme tú pareces un pastel, un niño envuelto, creo que se dice, un niño envuelto, yo me sentí tan mal que ya yo no me quise volver a parar. Me senté y ahí me quedé. Y entonces ya no le comenté eso en ese momento, sino se lo comenté un día que ella me dijo que hizo un comentario a otra persona y que esa persona no respondió bien. Y entonces yo ahí como que agarré eso para hacerle entender que hay comentarios que tal vez a ti no te afectan porque tú eres una mujer que todo el tiempo ha sido flaca, pero una persona que está pasando por un proceso, tal vez, gracias mi amor, tal vez de bajar de peso, su autoestima en ese momento no está para ese tipo de chiste. Y entonces, como decía Jamer también, la persona no te hacen cosas, la persona hacen cosas, lo hace sin pensar que te está afectando, pero sí te está afectando. Entonces, a las amistades también a veces hay que ponerle límites y frenos saludables, porque no siempre reírte de un chiste que para ti está algo doloroso es correcto, todo lo contrario. Por cierto, Marlene, y también la mayoría de personas que tienden a herir a otros están muy heridos, porque lo que tú usas para un centro de entretenimiento refleja las heridas que tú tienes internas que quizás no has podido sanar. O sea, dime por qué me criticas y te diré qué es lo que te duele de mí, que lo estás proyectando en mí. Y poner límites saludables a las personas es muy importante. Ponerle un límite, aunque te digan que tú eres muy sensible, que esto, que aquello, o sea, poner límites para salvaguardar tu espacio y para salvaguardar a tu niño interior, porque hoy tú eres el adulto que él no tuvo, porque posiblemente si tú hubieras sido una niña, no hubiera podido defenderte de un adulto que te diga eso. Pero hoy tú eres una adulta y tú puedes defender tu mundo emocional y cómo tú te sientes dentro de ti poniendo un límite. Y eso que tú dijiste es muy importante y algo que agregar. A veces nosotros pensamos que tenemos que conservar amigos para toda la vida. Y se nos hace tan difícil soltar ciertas amistades o entornos. Por eso mismo, porque son entornos con que tenemos toda la vida relacionándonos. Y yo entiendo que no quizás soltar definitivamente porque hay una vida que se comparte y recuerdos, pero sí reubicar. A mí me encanta la palabra reubicar. A veces hay que reubicar a las personas de tu entorno. A veces tú tienes que reubicar, ok, fulano yo lo quiero mucho y lo voy a seguir amando, pero no lo puedo tener incondicionalmente cerca de mí porque no me hace bien, no me edifica de ninguna manera. O sea, y hay veces que tú tienes que cuestionarte, no es solamente qué me está aportando esta relación a nivel de económico o de lo que sea, sino esta relación me está aportando paz, estoy sintiéndome bien al lado de esta persona, me regula en vez de sacar la supervivencia de mí, me regula. Entonces, esas son cosas que a veces tenemos que nosotros cuestionarnos y no tener miedo a poco ir reubicando a ciertas personas. Aquí hay un comentario, un mensaje diciendo que tenía una amiga que siempre le decía loca y le decía que no me, y yo le decía que no me dijera así, pues no lo soy, pues no lo era. Y un día volvió a decir que mi niña era loca porque era hija mía. Y le dije, te he dicho que no me digas loca porque no lo soy, ni mi hija tampoco. Tengo 17 años con mi marido, mis hijos son los dos de mi esposo, 2 carreras universitarias y con 20 diplomados, un trabajo estable. Y le dije, ahora que tú te estés reflejando en mí, no es mi problema, así que no lo vuelvas a hacer. Dije, ay, qué sensible. Y de eso hace 10 meses no me ha vuelto a hablar. Ahora bien, con toda la razón, le dijiste que no te hablara de esa forma porque eso está mal. Y a veces hay personas que no reconocen
cuando no hacen algo que es funcional. Y hay muchos duelos, por eso cuando yo comencé a hablar de las grietas del alma y del corazón, realmente van a haber silencios que van a doler un largo tiempo. Cada vez que crecer tiene un costo, ser adulto, y cada vez que vamos creciendo, soltando, transformándonos, va a haber nostalgia porque vamos a cambiar de piel como las serpientes. Entonces, va a haber nostalgia por esa vida que en un momento tuvimos, por esas amistades. Quizás sí, quizás no, cada quien tiene un proceso totalmente diferente, pero parte de crecer es el duelo de lo que ya no es, pero sí la fe y la esperanza de lo que puede ser. Entonces, preguntas para conectar con tu niño interior. ¿Qué sueños tenía yo de niño? O sea, ¿qué cosas pueden tirarle una foto a la pantalla? Yo voy a mandar la diapositiva por el grupo. ¿Qué actividades o sueños he dejado a un lado? ¿Qué emociones hoy estoy evitando que mi niño está gritando por dentro? Wow, esa pregunta me encanta porque a veces los dolores que nosotros tenemos, hay muchas personas que somatizan las emociones. Jaqueca, dolor de garganta, inflamación, dolor de estómago, estreñimiento, o sea, demasiadas enfermedades que posiblemente tú estás somatizando y que tú vas al médico y te dice, no, tú no tienes nada, pero son emociones estancadas que tu mundo interno está pidiendo que la mires. Posiblemente, a mí me pasa que cuando yo tengo algo que decirle a alguien que tocó cierta herida en mí o me removió y yo no se la digo, a mí me da acidez. Y me sube ese agrio en el estómago que inmediatamente lo hace. Inmediatamente yo hablo con esa persona y le digo, mira, esto y esto y esto que tú dijiste no me favoreció, me hizo sentir así, así, no lo vuelvas a decir. A mí se me quita la acidez. Entonces, quizás hoy en día hay muchas cosas que están pasando en tu vida, que estás somatizando, que te sientes cansada, que esto, por cosas que estás cargando, que no te pertenecen. Entonces, es un momento a veces de reubicar tu vida y hacer un escáner de dónde estoy, de dónde quiero estar, de qué estoy dispuesta a soltar para que llegue lo nuevo. Y cuándo fue la última vez que me prometí algo, que me permití hacer algo simplemente por placer o diversión. Estamos tan acostumbrados a hacer la vida tan productiva y que hasta lo que en un momento nos genera placer lo convertimos en una obligación. Por ejemplo, las personas que le generan placer ir al gimnasio, llega un momento que eso lo convierten en una obligación. Las personas que le genera placer, como Marlene dijo, estar con sus hijos, llega un momento en que tengo la idea de ser tan perfecta, tan exitosa, que a veces no los disfruto, sino que simplemente lo hago para cumplir un checklist de mi lista diaria, de mi agenda. Sí, en mi agenda yo puse aquí compartir. Pero estoy tan cansada, estoy tan en automático, que estoy en carne, pero no estoy en alma y estoy totalmente desconectada. Entonces vamos a culminar con las 5 heridas de la infancia. Estas son las famosas 5 heridas de la infancia. Hay muchos escritores que han hablado de ella. Y la primera herida es la herida de rechazo. La herida de rechazo se caracteriza por una persona que recibió rechazo directamente o quizás no recibió una vista de aprobación cuando fue niño. ¿Qué quiere decir? Una persona que se mantuvo cabizbajo para no llamar la atención, son personas que a veces son extremadamente delgadas o que sienten la piel mucho en los huesos, ese rechazo que quizás mamá no me dio esa aprobación o papá no me dio esa aprobación, me siento que no soy valioso, me escondo para no ser visto. Y el adulto que hoy tiene una herida de rechazo, regularmente es el adulto que se aísla, es el adulto que no puede conectar con los demás porque tiene miedo a que lo rechacen, es el adulto que ha perdido muchas oportunidades de trabajo por no presentar y alzar su voz, es el adulto que tiene un apego totalmente evitativo porque tiene miedo de que lo rechacen o que lo abandonen. Entonces, como tengo ese miedo al rechazo, prefiero irme antes de que me rechacen y vivo totalmente evitativo, me aíslo cuando tengo problemas porque no me quiero mostrar vulnerable hacia los demás para que no toquen esas heridas de mí, para que no me hagan sentir que soy
poco porque estoy siendo vulnerable. Y tenemos la herida de abandono. La herida de abandono se caracteriza por una persona que sintió ausencia de una figura paterna o materna o tutor. Regularmente no necesariamente tiene que ser un abandono físico. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que de hecho a mí me han dicho, pero ¿por qué tú hay que tener, por ejemplo, herida de abandono si mi papá y mi mamá siempre vivieron conmigo? Sí, tu papá y tu mamá vivieron contigo, pero tú no tuviste un papá presente emocionalmente. Tuviste un papá que iba a la casa y proveía, pero no tuviste un papá presente, no tuviste un papá. Las mujeres, estoy hablando papá referente a las mujeres porque la herida de abandono en las mujeres refleja mucho papá. Esa herida de, no, papá sí, papá fue un gran hombre, sin embargo, papá no me dio, no estuvo emocionalmente presente. Los niños son ególatras. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos entienden que su mundo gira alrededor de ellos, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos hijos. A los niños tener una sinapsis mucho más desarrollada, mucho más rápida que un adulto, lo que tú le dices a un niño hoy lo puede grabar hasta el resto de su vida. Entonces, posiblemente que un niño que para ti como adulto hoy sea sencillo, el tú mostrarle a tu papá que tú sacaste buena nota y que tu papá simplemente sea indiferente a eso, el niño, no tú el adulto, el niño puede interpretar un abandono, una no presencia, una no aprobación hacia tu persona por el esfuerzo que tú haces. Entonces, las personas que viven con herida de abandono son personas que abandonan sus proyectos, son personas que se abandonan para salvar a otros, son personas que tienen un apego regularmente muy ansioso, quieren estar en control, siempre quieren estar al pendiente de la otra persona porque tienen un miedo profundo a ser abandonada. Este tipo de mujer que tiene herida de abandono regularmente busca hombre que salvar porque ese es su proyecto, siempre tiene como ese proyecto de mejorar en el hombre, de mejorar la humanidad y no desde quizás un deseo genuino, sino una herida tapada de tengo que salvarte, porque en un momento sentí que me ahogaba y tengo que salvarte, pero esa herida de abandono es como yo me abandonaron, entonces no soy capaz de estar presente para mí y me abandono a mí para salvar a otro. Tenemos la herida de humillación. Este tipo de herida realmente sucede cuando una de las hembra o mujer sufre abuso sexual, si el niño le hicieron mucho bullying por un acto que hizo, por ejemplo, si el niño se orinaba en la cama, se orinaba en los pantalones y lo humillaban en frente de muchas personas. Tomaban ese espacio de lo que le pasó para hablar de él, para humillarlo, para hacerlo sentir pequeño. Esta herida de humillación es muy dolorosa porque las personas que tienen una herida de humillación tienden a gustarle lo que le hace daño. Son estas mujeres que buscan hombres que la maltratan, pero que dentro de ese maltrato le gusta esa sensación de dolor. Y es muy difícil sanar una herida de humillación porque es lo único conocido. Y se hace tan arraigada esa herida de humillación que me dejo que los demás me humillen, me pierdo en el otro. O sea, está parecida a la de abandono, pero en la herida de humillación me pierdo demasiado en el otro. Soy como que pobrecita dentro de sí mismo sienten ese merecimiento al dolor y siempre dan de más, aunque sepan que le va a hacer sufrir. Está la herida de traición. Eso pasa mucho en las mujeres que son abusadas. Muchas de las mujeres que se dejan abusar tienen herida de humillación, debido a que se sienten merecedora de ese abuso. En el sentido, yo no me merezco estar con nadie que me va a tratar bien. Él lo hace porque él me ama. Él está conmigo y él es el único que puede estar conmigo, porque nadie más me va a querer como me ama él. Entonces, es una herida que necesitamos sanar primero nosotros para entonces poder tomar decisiones. De hecho, esa herida de humillación que trae desde abajo herida de abuso son muy difíciles las personas que han experimentado algún tipo de abuso, sobre todo las que vienen con algún tipo de abuso de ese.
porque es algo que se queda tan registrado en tu cuerpo que a veces es simplemente ser compasiva con esa niña que estuvo ahí, que no tuvo quien la defendiera. Y duro es cuando no ni siquiera le creen, cuando son niñas que su papá y su mamá le dicen que alguien cercano y ella ni siquiera le creen o tienen miedo, duraron muchísimos años con su voz bajita para no llamar la atención. Y es muy doloroso esas mujeres que se someten al maltrato hoy en día, a hacerse chiquititas, a tener espacio donde donde la humillación es parte de su vida. Tenemos la herida de traición. Estas son las personas que de niños, su padre o su madre, ellos le contaron algo importante. Sin embargo, su papá y su mamá rompieron ese lazo de confianza, sobre todo cuando somos adolescentes, contándoselo a la familia, divulgándolo, tomándolo como un circo, tomándolo como un relajo. Se crea esa herida de traición porque la primera persona en la que yo confié divulga algo que para mí era importante. Son personas totalmente desconfiadas, son personas que son extremadamente controladoras, perfeccionistas, o sea, este tipo de personas que tienen la herida de traición, son personas que siempre están al tanto de los detalles, que siempre están al control, se ven extremadamente independientes, que no ceden, que no confían, no solamente en que tú me vas a traicionar, sino en el trabajo que tú hagas. O sea, no confío en que tú quizás seas capaz de hacer las cosas como yo las hago y tengo que estar son personas que en su trabajo están siempre en constante control, le cuesta muchísimo confiar en su equipo de trabajo porque no confían en que los demás hagan el trabajo tal como él lo haría. Entonces tenemos también la herida de injusticia, que son personas que viven injusticia dentro de su infancia, que viven que viven muchas precariedades o que viven muchas cosas injustas en su vida y se crea esa sensación de injusticia, de comparación. Son personas que la injusticia le duele, que ver algo que no sea justo le llama más la atención que cualquier otra persona, que no se puede quedar callado ante las cosas que no están según el criterio propio que ellos entienden que no está bien. Cada herida tiene su pro y su contra, porque este tipo de personas que tienen esa herida de injusticia creen solamente en su propio juicio y creen que su propio juicio es el válido. Entonces, es bueno comenzar hay muchísimos tests que nos puede dar información. Hay un libro que se llama Abrazando a la niña que fuiste y las 5 heridas de la infancia, que hablan muchísimo más detallado de esto, pero que es importante saber cuáles fueron esas heridas que hoy quizás que estas son las primeras, porque hay muchísimas heridas de la infancia, pero es que estas son las 5 heridas que engloban prácticamente el comportamiento relacional sobre todo. Entonces, ¿cómo yo me relaciono hoy en mis relaciones según las heridas que yo tuve en mi infancia? Entonces, a ver, por último dejé aquí, tu alma te está gritando, era que iba ahí, las respuestas que estás buscando, pero tienes que escuchar a través del silencio que estás evitando. A veces ese silencio, esa tranquilidad que nos genera ansiedad, no está dando la respuesta que hoy necesitamos, pero como nos genera ansiedad estar tranquilos, estar en silencio, estar en modo meditativo, eh, nos ponemos a producir algo, a movernos, y quizás ahí es que está esa respuesta que hemos estado evitando tanto tiempo. Y hasta aquí mi participación de hoy. Espero, chica, que le haya gustado. Quienes están en línea, estamos 9. Y yo sonriendo aquí pensando que tengo la cámara prendida. Andaba buscando uno de los texts un test que tengo guardado, lo voy a buscar en un ratito para mandarlo en el grupo de nosotros, para que podamos cada una de ustedes, podamos, y hasta yo también, hacer ese test. A pesar de que tal vez lo hayamos hecho en algún momento, entiendo que es un test que hay que estar haciendo cada tiempo, porque nosotros como persona, cuando nos concientizamos sobre nuestras heridas, la vamos trabajando. Y entonces puede que tú puedas reconocer algunas heridas que en algún momento te afectaron, pero que ya están sanadas.
Otra cosa que también quisiera agregar a lo que tú explicaste, que me gustó muchísimo, es que a veces nos vamos en el caso extremo, tratando de sanar una herida, entonces nos convertimos en el extremo opuesto y nunca los extremos son buenos. Por ende, hay que tratar de equilibrar siempre cualquiera de las cosas. Por ejemplo, si yo era una niña que estaba abusada, entonces me voy a volver abusiva, contar de no, que no abusen de mí. Entonces, eso está mal también. Yo tengo que encontrar un equilibrio. O si yo fui humillada, entonces yo, para contar de no humillar, que no me humillen, pues soy yo la que voy a humillar. Tampoco podemos llegar ahí. Entonces, las heridas hay que manejarlas con cuidado, hay que ir leyendo. Eso nos sirve para conocernos mejor. No, aquí nosotros estamos trabajando un abordaje más como de conocimiento, pero obviamente en el momento que algunas de ustedes detecten que tienen un problema un poco más serio, ya ahí sí hay que validarlo con lo que es una psicóloga para poder encontrar soluciones que sean más duraderas. Buenas noches, mi amor bello. Dios te bendiga. Tú ves, ya me están diciendo que me tengo que ir. Yamel, mi amor, quiero darte muchísimas gracias. En los mensajes también te están agradeciendo, que fue muy, muy interesante. Entiendo que te invitamos ahora, pero no va a ser la última vez que te invitamos, no te vas a liberar de nosotras. Bendecimos tu vida, bendecimos tu futuro. Yo sé que eres una chica maravillosa y que todavía te falta mucho camino por recorrer, pero vamos a estar aquí sentados mirando tu éxito, cualquiera que eso sea para ti. Sea que sea laboral, sea que sea tu sentarte, sea que sea tu viajar, sea que sea tu hornear galleta. Aquí vamos a estar para verlo. Te amo muchísimo. Mira que tu sobrino te quiere saludar. Dile hola, tía. ¿Dónde está Sofía? Mírala aquí. Hola. Vamos a la piscina, le dije, parecemos una Es que mi loquita. sobrina, no. Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a cada una de ustedes. Nos vamos, papá Dios, pero no nos vamos de tu presencia. Cuida a cada niño, cada persona de este hogar, cuida a cada persona que estuvo con nosotros esta noche. Cuida de Yasmer, cuida de su templo, de su cuerpo, de su corazón, de su alma, de su hogar. En el nombre de Jesús, buena noche. Amén. Tía, buenos Saluda, días. que la vamos a llamar ahora. Bye bye. Los amo mucho. Bye bye. ¿Qué viene?